Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Contentos de estar otra vez compartiendo acá en el programa Vecinos, contentos de tener la oportunidad otra vez de pues estar junto a ustedes y de emprender otra vez este proyecto que durante ya pues más de un año, con esa pequeña pausa que hicimos durante el mes de septiembre, pues hemos estado llevando a todos los costarricenses, primero a través de la radio, ahora a través de las redes sociales. Les doy la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos, el agradecimiento, por supuesto, también por compartir esta transmisión, que como ustedes saben, esto es fundamental, eso es importante, sus comentarios son importantes, sus reacciones en las redes sociales también son muy importantes y pues por supuesto con eso nos ayudan a que más personas escuchen estos enfoques que normalmente, como siempre lo resaltamos, normalmente usted no los escuchará, no los verá en otros medios de comunicación. Así que yo de nuevo les agradezco por estar con nosotros. Hoy don Francisco Prendas, quien coproduce junto a este servidor este programa, no está con nosotros por pues asuntos de trabajo, está en reuniones importantes en este momento y me corresponde a mí pues dirigir en su totalidad el programa de hoy, primer programa del mes de octubre, un mes me parece a mí que clave, importantísimo a nivel nacional por todo lo que está sucediendo en relación a las manifestaciones, las protestas del pueblo, el descontento del pueblo con las intenciones del gobierno de pues, traer más impuestos a través de diferentes leyes, más impuestos que están dentro de toda una propuesta para que sea presentado al Fondo Monetario Internacional y que bueno, ayer estuvimos hablando junto con don Francisco Prendas sobre eso pues bastante. Hoy me acompaña, y ya lo van a ver ustedes en pantalla, me acompaña el diputado Jonathan Prendas del Partido Nueva República, quien ha liderado una verdadera oposición, lo decíamos el día de ayer también, una verdadera oposición a lo que han sido las intenciones del gobierno de golpear el bolsillo de los costarricenses, pero no ha sido solamente, y precisamente esa es la intención de este programa, no ha sido solamente una oposición por oponerse, es decir, no solamente, por supuesto, se ha manifestado contra las diferentes intenciones del gobierno y los diferentes proyectos del gobierno en el tema financiero, sino que se han presentado una serie de propuestas. Le doy la bienvenida, diputado Prendas. Gracias por acompañarnos en esta mañana acá en Vecinos. Saludos, Fabricio, y a todo el vecindario que se encuentra en las plataformas de las redes sociales. Es un gusto para mí pues, saludarlos desde acá, la provincia de Heredia, donde estamos en este momento, y por supuesto para hablar de asuntos muy importantes, como usted lo ha venido recalcando en los últimos minutos, que es la realidad del país y confrontar la versión del gobierno con la realidad de lo que puede dar Costa Rica para salir adelante. El tema económico últimamente pues ha estado sobre el tapete, ha estado sobre la mesa y se han dicho muchas cosas que no son ciertas, entre ellas que nosotros en Nueva República, de los 6 diputados y el partido como tal, y usted como secretario general, Fabricio, nos oponemos simplemente por corte, nos han dicho que no proponemos nada, que no decimos nada, que no somos consecuentes ni profundos en nuestras apreciaciones, y todo lo que hemos planteado desde hace ya casi 8 meses, 9 meses, ha sido pues muy valorado por nuestro equipo económico, muy establecido, muy comprobado, y al final de cuentas lo que hemos estado es tratando de traducir la realidad del país, lo que tenemos en nuestras manos para poder salir adelante. Algo que el gobierno, como usted bien lo ha dicho, pues a veces no le interesa escuchar y sigue en su camino sin importar las circunstancias y sin importar las voces de oposición que le vengan a plantear rutas alternas para no tener que ir a hacer la vía dolorosa para Costa Rica. Jonathan, a ver, no es llorar sobre la leche derramada, ni llover sobre mojado tampoco, pero sí yo creo que es importante
sobre todo porque en aquel momento pues no pudimos hablar mucho del tema. Eh, Recientemente se aprueba un crédito en el cual pues Nueva República en su mayoría estuvo en contra y pues hubo muchos cuestionamientos y yo quisiera que tal vez Jonathan Prendas le explique a los costarricenses por qué la oposición, que dicho sea de paso, después de la aprobación del proyecto, los mismos medios de comunicación dieron cuenta de las razones, o sea, de las situaciones por las cuales eh, Nueva República, Jonathan Prendas, Carmen Chan, los diferentes diputados de Nueva República y algunos otros pocos también estuvieron en contra, y fue precisamente por la forma en que ese dinero iba a ser utilizado por parte del gobierno, porque en algún momento se habló de que iba a ser una especie de canje de deuda cara por deuda barata y que entonces así eso iba a mejorar la situación de las finanzas del Estado. Sin embargo, después empezaron a salir a la luz pues situaciones que demostraron que no era así, que el gobierno, pues una vez más, estaba en una ruta irresponsable del manejo del dinero de los costarricenses. Háblenos un poquito de este para empezar y luego ya vamos a entrar por el tema de las propuestas que ha presentado Nueva República. Me devuelvo aún más, Fabricio, del tiempo que usted me está señalando, de que este mes y medio, y me devuelvo 2 años. Hace 2 años, cuando se aprobó el paquete fiscal, señalamos vehementemente, usted en redes sociales, nosotros desde la curul, que este plan fiscal era totalmente obsoleto, era un castillo de arena, una nube que estaba en ese momento pues tratando de posicionarse como un edificio pues fuerte y con cimientos, porque cuando usted plantea una estructuración económica sin recortar el gasto público, pues simplemente usted está vendiendo humo. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Ellos nunca recortaron el gasto. ¿Por qué me voy hasta hace 2 años con ese comentario? Porque hace 2 años dijimos que en 2 años, particularmente en este momento, en el 2020, septiembre de 2020, el gobierno iba a volver a plantear no solo múltiples endeudamientos, sino también un proyecto para hacer un plan fiscal 2.0. Y eso es porque el gobierno en 2 años nunca recortó el gasto, nunca se socó la paja y nunca quiso usar eficientemente el dinero. Y ahí hay múltiples ejemplos, y uno, por supuesto, que siempre está sobre el tapete es las inversiones en infraestructura o en equipamiento que tienen las instituciones, y el mejor ejemplo es el acueductos y alcantarillados, que en este momento tiene muchos problemas en función de las compras que ha hecho. Pero el tema puntual de hace mes y medio, de ese crédito de 504 millones de dólares que llegaba a las arcas del país, el punto en específico es que no se estableció una línea consecuente de cómo se iba a usar ese dinero. Ocultaron la información, la dieron solo en la mano por debajo de la mesa a los aliados del gobierno, a gente específica, y nosotros señalábamos que las cosas no estaban claras, que había mucha desinformación, que no estaban siendo consecuentes con la transparencia para con Costa Rica, y era como hablarle a la pared. 24 horas después de que se aprobó ese crédito de 504 millones, todo el mundo en el gobierno, todo el mundo en la fracción oficialista y los aliados empezaron a decir que sí, que todos lo sabían, pero que era necesario ese préstamo para abrir la puerta al crédito de 1.750 millones de dólares que ahora está sobre la mesa en discusión. Nosotros lo dijimos, para aprobar uno es necesario haber aprobado el anterior. Y nos decían que no, que era mentira. Y nos decían que nosotros no estábamos estimando bien los costos para el país. Y nos decían que era mentira, que el país tenía que pagar una cuota al Fondo Monetario. Y el tiempo siempre da la razón, don Fabricio, porque la primera muestra de que el país no quiere, el gobierno en general, no quiere salir adelante, es que cuando usted refunde deudas, cuando usted busca una nueva entidad financiera para cambiar la deuda que tiene con intereses caros a con una deuda que refunda lo que tiene con intereses más bajos, es que inmediatamente el asesor financiero le dice: vea, usted tiene que recortar los gastos, usted no está en época de apogeo, usted no tiene múltiples ingresos, usted no es multimillonario, entonces
deje de salir de vacaciones, deje de comprar carros de lujo, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, y empiece a acomodar sus finanzas a la realidad económica que tiene. Y el gobierno eso no lo quiere hacer. Por lo tanto, cuando usted tiene en sus manos 504 millones de dólares y los aplica a la deuda del gobierno para bajar los intereses, eso, sin acomodar la deuda que tiene, pues simplemente es echar agua en un saco roto, echar agua en una canasta con múltiples orificios, porque no le va a alcanzar a la vuelta de unos meses, porque el crecimiento exponencial del presupuesto sigue generándose y por lo tanto al pueblo se le miente cuando dice con eso vamos a salir, con eso lo vamos a lograr, y endeudamos y endeudamos y endeudamos al país. Entonces, cuando no se importa el gasto público y se endeuda el país de esa manera, nosotros señalamos que eso es irracional y que eso es una mentira al pueblo. Y como insisto, les estoy diciendo, pues el tiempo siempre da la razón. Esos 504 millones llegan a Costa Rica y ahora tienen que presupuestarlos y enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Ese presupuesto lo vamos a ver con lupa, porque no puede salirse el 10% que va para la caja y el 90% tiene que ir para el recorte o para pagos de intereses de deuda. Por eso vamos a poner atención, porque ya tenemos información de que nos van a querer meter 5 con hueco y que vamos a tener que ver con lujo de detalles ese presupuesto que ya les devolvimos en otra actividad hace 2 meses, el presupuesto al gobierno, le dijimos eso está mal, vuelva a hacerlo. Y pues lo hicieron de una mala manera, pero lo hicieron diferente, porque empezaron a recortar el presupuesto en asuntos sociales, en inversión social, en casas, en bonos de la vivienda, en inversión de las asociaciones de desarrollo, y ahí no es donde el gobierno tiene que hacer tijera, tiene que hacer tijera en las horas extra. ¿Cómo es posible que en el gobierno se esté cobrando horas extras si todo el mundo está en teletrabajo? ¿Cómo es posible que se estén pagando viajes si nadie puede salir de sus casas o del país? ¿Cómo puede ser posible que se estén pagando viáticos si todo el mundo está quieto en primera, como dicen en el barrio? Entonces, no es posible que la gente pase por alto estos ademanes del gobierno, que no le interesa hacer las cosas de forma eficiente. Ahora, esos 504 millones, yo les enseñaba en el plenario a los diputados la hoja en donde dice que es parte de una estrategia habilitada, legal, transparente del Fondo Monetario, en donde se habilitaba que fuera parte de un crédito de 2.250 millones. Cuando el Fondo Monetario Internacional le dice a un país, yo le puedo asistir dándole plata para que usted pueda salir con sus gastos, para que usted pueda invertir, para que usted pueda pasar la crisis que está llevando, el Fondo Monetario le dice que eso sí, a cambio usted me tiene que dar algo, porque yo tengo que saber como entidad financiera, que es el fondo, que usted me va a llegar a pagar. Entonces le dicen, deme un plan de reestructuración financiera que me haga tener tranquilidad a mí, porque esa plata no es que yo la estoy regalando, la tengo que recuperar. Esa plata, esos 1.750 millones, que es lo que está ahorita sobre la mesa, Fabricio, y amigos que nos ven en las plataformas en todo Costa Rica, esa plata se da a cambio de, punto número 1, recortar el gasto público. Eso es lo primero que pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no pide impuestos, pide primero recortar el gasto público, después ver lo que tiene, y lo que lo tiene ocioso y no lo va a usar y ni siquiera vea que lo tiene, pues valoren venderlo para poder tener menores costos y para poder aligerar la carga y para poder hacer pagos importantes. Número 3, haga eficiente el Estado. Es decir, si en este momento se obliga a todo el sistema público a entrar en SICOP, se hace un gobierno digital de verdad y se hace una ventanilla única para que quien sea el trámite que tenga que hacer lo haga con solo un clic, llenando un formulario en esa ventanilla, y que sea la intranet del gobierno, es decir, las plataformas informáticas del gobierno, el que aplique la información de un negocio, de un permiso de salud, lo que sea, se estaría ahorrando un 10% del Producto Interno Bruto. Y eso no lo quieren hacer. Entonces el Fondo Monetario dice, primero deuda interna, primero gasto público, después los activos ociosos, no los que estén generando ahorita. Número 3, eficiencia. Y número 4, si usted no quiso hacer las 3 primeras o no le alcanza, entonces
ahora sí, veamos impuestos, pero no a mansalva, no a granel, no con cascada, no como si fuera la tormenta, que solo es la única opción. Y el gobierno entiende lo que quiere, Mauricio, y le da vuelta a las prioridades del Fondo Monetario Internacional, porque pone primero un montón de impuestos, o 80% de la estrategia son impuestos, y después dice, vamos a ver si me alcanza con lo demás y te corto por aquí para que no me digan nada, no toco los bienes ociosos que ni siquiera sabe qué es lo que tiene, y al final de cuentas tampoco quiere hacer eficiencia en el gasto que tiene que hacer. Entonces pues obviamente el malo de la película, todo el mundo va a señalar al Fondo Monetario y no al gobierno. En resumen, Jonathan, el gobierno ha sido irresponsable a propósito del término que usó el señor presidente un día de estos para referirse a quienes nos oponemos a más impuestos, pero más bien ha sido el gobierno el que ha sido irresponsable. Ayer leíamos en el programa tanto su reacción como la de la diputada Carmen Chan a esas palabras del señor presidente. Ayer el presidente además hace una comparación que pues nos resultó bastante odiosa a la mayoría de los ciudadanos cuando se compara con los héroes que antaño pelearon por nuestra libertad en Costa Rica. Y bueno, yo, digamos, resumo de las palabras que usted ha dicho que nuestro gobierno lamentablemente no solamente ha sido irresponsable, sino también le ha mentido a los costarricenses. Yo he hecho un par de veces esta observación. Estas propuestas que el gobierno le hace al Fondo Monetario Internacional las hace a cuenta propia y no las socializa primero con los diputados, no habla primero con la Asamblea Legislativa, que al fin y al cabo es en la Asamblea Legislativa donde se tendrían que aprobar estas propuestas si es que llegaran a aprobarse. Nosotros esperamos que no. Nosotros esperamos que los partidos que le han servido de alfombra al gobierno en estos últimos años en la Asamblea Legislativa, pues esta vez no lo hagan. Y es porque a ver, los escuchamos últimamente muy vehementes en sus discursos y los escuchamos levantando mucho la voz contra los impuestos y levantando mucho la voz contra el gobierno, pero al fin y al cabo estos partidos, y estoy hablando específicamente de Liberación Nacional, estoy hablando de Restauración Nacional también, han sido partidos que pues han facilitado las labores del gobierno, por ejemplo, apoyando el último crédito del Fondo Monetario Internacional que usted mencionaba. Ahora, antes o más bien, ya para ir entrando en el tema de las propuestas, Jonathan, porque como usted bien lo dice, lo que hacen básicamente es señalar y decir, bueno, ustedes solo se oponen, y creo que a través de las redes sociales algunos medios de comunicación han hecho eco, unos pocos medios, por supuesto, los medios alineados al gobierno no lo van a hacer, pero para eso tenemos estos espacios y los habilitaremos cuanto sea necesario para contarle a los costarricenses cuáles son las propuestas que se han presentado. Porque precisamente titulamos así este programa el día de hoy. Sí se puede sanear las finanzas sin más impuestos. Y para eso es que hoy le hemos invitado a usted, don Jonathan. ¿Cuáles son las propuestas que se alejan de la propuesta de impuestos? ¿Cuáles son las propuestas que se han presentado y que pues pareciera el gobierno no quiere tomar en cuenta para precisamente ver cómo salvamos las finanzas del Estado, ver cómo tratamos de hacer algo sin golpear el bolsillo de los costarricenses, don Jonathan? Bueno, voy a empezar por donde quedé en el comentario anterior. El gobierno quiere hacer ver como malo al Fondo Monetario Internacional para justificar sus muy malas estrategias de simplemente endeudar a Costa Rica y generarle impuestos a Costa Rica. Y esto es porque el gobierno lo que ocupa es plata. En una visión que no se ve, que no es legal, sino ideológica, el gobierno lo que quiere es hacer una visión estatista de Costa Rica. Es decir, que no sea la función pública el que tenga, el funcionario público, la institucionalidad pública, la que tenga que apechugar y la que tenga que hacerse responsable por todos los gastos que tenga que hacer el país, sino que sea el ente privado el que subsidia por medio de impuestos el gasto de los costarricenses. Entonces, cuando ocupa plata, solo hay dos formas de tener ese dinero, ya sea por endeudamiento internacional o nacional o internacional o por medio de impuestos. Y ahí es donde ellos centran su estrategia. Nosotros decimos que no es así y que más bien hay una visión moderna, una visión dinámica en donde Costa Rica puede fortalecerse sin tener que pagar más, porque ni usted como costarricense, ni usted como comerciante costarricense tiene que, ni puede
pagar más impuestos. Eso ya no es su obligación. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, de los 11.5 billones de colones que tiene el presupuesto del próximo año, que sigue creciendo, que es mentira que va para abajo, sigue creciendo, hay 1 billón de colones, que para ser exactos, 965.000 millones de colones, que el gobierno puede hacer solito, sin que nadie intervenga, sin que la Asamblea Legislativa tenga que votar o no votar nada. No hay un proyecto de ley ni nada de eso. Nada, que es la renegociación con la gente a la cual le debe el gobierno. Para el próximo año, la mayoría de la plata que Costa Rica debe es deuda interna. Y esa deuda interna no es a una persona en particular en su mayoría de las veces, sino que son instituciones. Es decir, puede ser operador de pensiones, puede ser el INSS, puede ser el ICE, puede ser X cantidad de instituciones a las cuales los bancos, no sé, hay un montón de instituciones que pueden ponerse en esa línea y es a ellos a las cuales se les debe y hay que pagarles intereses, amortizaciones y en ese momento en que se accedió a ese crédito los intereses eran altos. Si el ministro de Hacienda deja de estar gastando el tiempo en ir medio por comunicación, por medio de comunicación, tratando de convencer a Costa Rica de algo que es pues imposible que pueda explicar y convencer, que es más impuestos, y se va a esas instituciones y se le dice, vea, yo ocupo que esa plata que le debo la pasemos para el 2027 o al 2032, en ese rango de años. Y los intereses ocupo bajarlos, porque en este momento tenemos que renegociar. Extendemos el plazo, bajamos intereses. Eso es perfectamente posible porque Argentina lo acaba de hacer y ya está respirando. Argentina estaba literalmente bajo el agua y ya sacó la cabeza a flote, ya salió a flote y ya puede empezar a tomar decisiones económicas allá en el país del sur. Costa Rica si lo hace, estaríamos hablando de que tendría la posibilidad de ahorrar 964.000 millones de colones. Puede ser más por el tipo de cambio, podría ser ya 973.000 millones de colones, porque son 1.600 millones de dólares lo que se estaría ahorrando en esa actitud de parte del ministro de Hacienda. Es decir, ya bajamos 1 billón, ya no son 11 billones y medio, sino que ahora son 10 billones y medio lo que va a gastar el gobierno el próximo año. Si a eso le sumamos un recorte del gasto superfluo, innecesario, que usted dice, pero ¿para qué en este momento? Que son el protocolo, que son capacitaciones, que son consultorías, que son horas extra, a la mayoría de gente, no a toda, porque la gente del Ministerio de Salud y la Caja se merecen que se les pague el gran esfuerzo que están haciendo y también fuerza pública y demás. Pero sí, perdón, Jonathan, ahí voy a hacer un paréntesis, porque cuando se habla de estos temas, por ejemplo, cuando se habla de congelar plazas, por ejemplo, que en algún momento nosotros lo hicimos, la gente inmediatamente sale a utilizar, de hecho creo que el diputado Enrique Sánchez del PAC en sus redes sociales lo hizo en estos días, utilizan y ponen como ejemplos al MEP, ponen como ejemplos a la fuerza pública, como ejemplos al personal de salud de nuestro país, para tratar de deslegitimar esas propuestas cuando nadie está hablando de esos servicios que son pues tan importantes para pues el país en general. Nadie está hablando de esas cosas, sino que estamos hablando lo que usted bien plantea, gastos superfluos, gastos que tienen que ver con cosas que si se dejan de gastarse, si se dejan de utilizar dinero para esos rubros, no pasa absolutamente nada. Nadie se muere, ninguna institución se paraliza, no pasa absolutamente nada si dejamos de gastar en esos temas. Pero pareciera, y sobre todo pensando en que este gobierno también ha aumentado la planilla estatal, porque hay que decirlo, este gobierno, aunque se habló de este tema en campaña, este gobierno ha aumentado la planilla estatal y pues por supuesto no le interesará golpear, por decirlo así, a quienes como un pago por sus favores en campaña y aún después de campaña, pues les ha abierto las puertas de distintas instituciones, ¿verdad? Yo creo que eso hay que decirlo también. Así es, ha aumentado cerca del 7% solo en este presupuesto para el próximo año en plazas. Y eso también hay que decirlo como dice usted. Nosotros no estamos diciendo quítele el salario a nadie, despida a nadie. Ellos dicen, para recortar el presupuesto tengo que despedir gente. Y eso es mentira, porque hay servicios especiales no definidos, y así está la partida específica en varios ministerios. Hay horas extra, hay sumas sin asignación presupuestaria, que así se llama también,
hay la parte de alquileres. Voy a poner un ejemplo, Fabricio. En el sector privado, todo el mundo que alquila casa o comercio ha tenido que ir al dueño del inmueble a decirle, vea, ahorita materialmente imposible, no tengo A ingresos, negociar. lleguemos a un arreglo. O me exime del pago o me reduce el pago, porque si no, aquí están las llaves porque no puedo hacer nada. Y todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Ah, pues el gobierno, que tiene un hueco fiscal en este momento por la falta de impuestos que se ha cobrado, porque tiene a todo el mundo con las persianas abajo en el sector comercial, en el sector profesional, no tiene ingresos, no se han dado la tarea, salvo el Ministerio de Salud, de ir a renegociar los alquileres. El Ministerio de Salud fue a la gente de los dueños de los inmuebles, negoció y bajó un 20% la facturación para este año. Entonces, si el Ministerio de la Salud pudo, ¿por qué el resto de la institucionalidad no lo hace? Estaríamos hablando de 132.000 millones de colones simplemente con ir y tocar la puerta del dueño y decirle, vea, yo sé que usted tenemos un contrato, yo sé que usted está haciendo un negocio con el gobierno, pero ahorita el gobierno no tiene. Entonces, arreglemos el asunto porque si no, usted se queda con las llaves y yo tengo que ver qué hago. Eso es por otro lado. O sea, sí se puede reducir el presupuesto en 1,5 billones de colones, que es lo que nosotros siempre hemos dicho desde el Plan Costa Rica Puede, que con su persona presentamos hace varios meses desde la Asamblea Legislativa. Es decir, sí se puede, no es mentira, el que miente es el gobierno. Otra propuesta para decirle, Fabricio, que no se necesitan más impuestos, es el proyecto de ley que más bien reduce el impuesto, el IVA. Usted se acordará que hemos propuesto bajar el IVA del 13 al 9 y nos dicen que es mentira. Y sabe, Fabricio, y amigos que nos ven, ¿cuáles países ya bajaron el IVA? Alemania, Inglaterra y España lo está haciendo en este momento. Es decir, si la gente en otros países con experiencias complicadas, porque ahí la gente se está contagiando y ahí la gente a nivel de médico pues la tiene muy complicada, lo están haciendo, Mauricio, ¿por qué en Costa Rica no? Así es, Jonathan. Es muy importante y usted menciona, eh, y esto hay que resaltarlo, cuando usted habla de todas las propuestas, cuando usted ha estado hablando de todas eh, las diferentes formas en que se podría salir adelante, usted ha hablado con números. Yo creo que eso es importante porque se convierte en un tapabocas para toda la gente que ha estado criticando y que ha estado diciendo, bueno, si entonces no quieren más impuestos, ¿qué proponen? Bueno, ahí están las propuestas. Yo creo firmemente que esta propuesta, por ejemplo, de reducir el IVA del 13 al 9%, va a reactivar económicamente a muchísima gente, va a permitirle a los comercios también tener una mayor entrada, porque por supuesto eso va a generar un mayor movimiento por parte de los ciudadanos a decir, bueno, lo que gastaba o antes en esto gastaba X cantidad, bueno, ahora voy a gastar menos porque voy a pagar menos impuestos. Es necesarísimo el tema de la reactivación económica, un tema que definitivamente ha estado ausente y a esto voy ahora, Jonathan, antes de terminar, o más bien después de terminar el comentario. El comentario va en la línea de que, Jonathan, está usted dando números, está usted dando cifras que de hecho vamos a tomar. Le digo dos cosas a los amigos que nos escuchan y nos ven. Vamos a repetir este programa a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube para que invite a otras personas a que lo vean a las 6 de la tarde y muy posiblemente a las 8 de la noche también en Facebook también. A las 8 de la noche vamos a repetirlo en Facebook también porque es importante que la gente escuche estos números, pero igual vamos a extraerlos de este programa y vamos a estarlos compartiendo en la página de Vecinos durante el día de hoy. Usted ha dado datos muy importantes y a esto quiero llegar antes de entrar al tema de la activación económica. Jonathan, porque posiblemente, a ver, conociendo a los detractores, conociendo a la gente que defiende a capa y espada al gobierno del PAC, posiblemente van a salir con, bueno, ¿y de dónde sacan esos números? Son números inventados, ¿de dónde los sacan? ¿De dónde se le ocurre al diputado Prendas que este es el monto exactamente que se ahorraría el gobierno? ¿De dónde se le ocurre al diputado Prendas que bajando el impuesto del 13 al 9%, las finanzas van a estar mejor? Todavía no hemos hablado de la activación económica, todavía no hemos hablado de informalidad, todavía no hemos hablado de muchos temas que están ahí y que, como repito, deberían convertirse en cartas a favor de mejorar las finanzas del Estado sin necesidad de entrarle al tema de más impuestos. Eso para nosotros está clarísimo. Ya lo hablaremos.
no hemos hablado de cómo, usted mencionaba, Jonathan, el tema del teletrabajo. El teletrabajo se viene hablando desde hace meses, incluso antes de la pandemia, y debería ser el teletrabajo un ahorro importante para el gobierno. Pero bueno, vuelvo a la pregunta para no distraernos con el tema. Los números, ¿de dónde salen, diputado? Mauricio, y es que la gente que defiende a capa y espada al PAC es tan predecible que esa pregunta que usted nos hace, pues la hacen muy frecuentemente. Entonces, para que no haya ninguna duda, esos números salen del análisis de nuestro equipo económico del presupuesto nacional que lo ha revisado con lupa, porque esa es la gracia de este tema. Nosotros no nos inventamos un número al azar simplemente para molestar. Nosotros sabemos cuál porcentaje de la partida específica de un presupuesto se puede recortar porque ya venimos siguiéndole el timing del gasto en este momento. El 9% son proyecciones internacionales en función de un elemento muy importante y que me abre paso a lo que es la reactivación económica. Si usted tiene que pagar menos en impuestos y esa plata la invierte en producción y la invierte en contratación, al final de cuentas, si usted produce, usted vende. Si usted tiene plata para gastar y no en pagar en renta, usted gasta. Y si usted recibe salario, usted genera renta. Es decir, las tres actividades que le acabo de decir generan impuestos. Entonces al gobierno, lejos de bajársele la recaudación, porque está bajando del 3 al 9, le va a subir porque va a haber una reactivación, un volumen económico que le va a hacer a lo largo del tiempo, a lo largo de la ampliación de las actividades comerciales, pues una generación de dividendos en impuestos, porque todos los profesionales tienen que pagar renta, todas las empresas tienen que pagar renta, todos los bienes o servicios que usted consume genera impuestos de una u otra forma. Entonces, cuando usted activa la economía, pone dinero a circular, usted siempre como gobierno va a poder recaudar más. Entonces, si usted le hace menos fuerte la carga tributaria al pueblo, que de por sí no tiene en este momento con qué pagar, porque mucha gente, el 30% de la población está sin trabajo, porque más del 30% ya está en zona de pobreza, porque los comercios siguen cerrando y porque el 92% del parque empresarial nacional es pyme, y si las pymes en este momento no tienen para poder generar, pues no tienen con qué pagar impuestos y el gobierno va a salir perjudicado. Entonces la estrategia de bajar impuestos no nos las inventamos nosotros, es una clase de prácticamente principiante a nivel de economía en las universidades. Y eso es algo muy fácil de comprender y muy fácil de aplicar. Pero cuando tenemos un gobierno o cuando llegamos a tener un gobierno que no es estatista, que ideológicamente entiende que el pueblo lo que necesita es tener para gastar, para poder invertir, para poder generar, para poder contratar. Se dice que cada pyme, Fabricio y amigos, contrata de 2 a 3 personas al menos. Si reactivamos las pymes para darle capital de trabajo y no como un préstamo, porque ahorita nadie tiene el aval para poder llegar a una entidad financiera y decirle, denme 5 millones, y el banco le va a decir, ok, ¿qué me pone a responder? Y la gente no tiene propiedades, no tiene carros, no tiene libros financieros, estados financieros, porque en este año de pandemia, ¿quién va a haber vendido? O sea, no tengo cómo comprobar que lo que yo hago sí es bueno. Entonces, si le damos capital de trabajo a las pymes, pues vamos a poder generar producción, poder poner en manos de la población bienes y servicios que necesitan consumir, pero a la vez contratamos de 2 a 3 personas. Es decir, ese 30% de la población, casi 700,000 personas, muchas van a poder tener una oportunidad, que no necesariamente es un título universitario, sino una oportunidad para tener un oficio, para tener un algo, para poder llevar comida a su hogar. Ese capital de trabajo, Fabricio, es otra propuesta de Nueva República. Resulta que Banca para Desarrollo, que en el gobierno lo protegen con 7 candados, con 50,000 puertas, con un resguardo antimisiles, como si fuera una veta de oro que es propia, porque no la ponen en manos de nadie. Ellos tienen en cuenta bancaria no asignado a ningún banco para darle plata a una pyme.
y también lo tienen en títulos valores del gobierno, es decir, invierten la plata de Banca para el Desarrollo en el gobierno y no se la ponen a los empresarios, que es donde tiene que estar esa plata, ellos tienen más de 500 millones de dólares y 300.000 millones de colones que no está asignado, que no está en títulos valores, y la tienen guardada. Si esa plata se la ponemos en la mano a las pymes, otro gallo cantaría. Como ahorita no se puede poner en préstamo, nosotros estamos proponiendo que cada pyme inscrita al MEIC, para que nadie se invente un emprendimiento con tal de tener este beneficio, toda pyme que esté inscrita en el MEIC, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se le podrían dar 3 millones de colones por 3 meses para poder producir, para poder contratar, para poder generar, para poder levantar su negocio y llevar el sustento a su familia y a los de sus colaboradores o empleados, como quieran verlo. Esa plata está ahí, se puede servir como un bono, no tienen que ser devuelto al sistema de Banca para el Desarrollo, porque Banca para el Desarrollo todos los años se le va inyectando plata por la fuente de financiamiento que se le dio en la ley. Es decir, ahorita esa plata se le podría dar en la mano. Imagínense la cantidad de gente en Punta Arenas, en Guanacaste, claro, en Pérez Celedón, en Limón, en Zarapiquí, en donde estén para que puedan producir, Fabricio. Jonathan, a propósito, estaba pensando que, bueno, a partir de este mes, o sea, a partir de hoy, empieza a regir el cobro del IVA en todo lo que tiene que ver con servicios digitales. Por ejemplo, si usted tiene Netflix, si usted paga Spotify, si usted paga Dropbox, empieza a pagar el impuesto a partir de hoy. Eh, Me acuerdo que también se ha estado en una lucha y quiero entrar un poco porque sé que hoy es un día importante donde se podría aprobar un proyecto de ley que tiene que ver con la canasta básica, no con el IVA a la canasta básica, pero sí con cómo se define la canasta básica. Pero también quisiera, porque sé también que usted tiene que retirarse antes de las 8 porque tiene plenario, que también nos hable un poco qué pasó con aquel proyecto de Nueva República a propósito para que no se cobre el IVA, que es el 1%, pero que al final es una ayuda también para el bolsillo de los costarricenses no tener que pagar el IVA en lo que son los productos de la canasta básica. Ese proyecto con el que todo el mundo está de acuerdo, pero no ponen el voto, Fabricio, está dispensado. Eso significa que salió de comisión sin ser votado, se salta las etapas de mociones. Va directo a plenario. Y llega directo a plenario a votación. Se le puede hacer una ronda de mociones por si quieren hacer algún tipo de ajuste, pero resulta que cuando usted le pregunta a cada jefe de fracción, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando dicen quieren ponerlo en votación, todo el mundo se queda callado. Entonces hemos estado presionando y ya tenemos la voluntad manifiesta y expresa de la mayoría de los partidos, oponiéndose siempre al Partido de Acción Ciudadana, que no le interesa beneficiar al pueblo, que no le interesa pues darle un respirador, un tanque de oxígeno al pueblo, y ellos tienen bloqueado, tienen puesto el pie sobre la manguera de oxígeno para poder que ese proyecto se llegue a votar. La misma actitud entonces que en relación al tema del marchamo, ¿no? Para reducir el marchamo un 50%, el PAC lo ha estado bloqueando. Ambas propuestas las está bloqueando el PAC. El problema del marchamo es que está en comisión, no ha salido de ahí. El canasta básica ya está en el plenario y estamos haciendo fuertes esfuerzos para que el día martes o el lunes, si es posible, porque hay una votación de un magistrado, si el lunes da tiempo y si no el martes, se vote en primer debate y que al final de cuentas que la gente vote como quiere, pero que nos dejen ponerlo en votación y que Costa Rica sepa quiénes quieren darle un oxígeno al pueblo en función de la canasta básica. Es que es el arroz y los frijoles, es el aceite, es la mantequilla, es la sal, son los bienes de primera necesidad que están fundamentados en el patrón de consumo de la gente que menos tiene poder adquisitivo, es decir, de las clases más desposeídas de Costa Rica. Y lo que ellos más consumen es lo que tiene, en teoría, la canasta básica. Y digo que en teoría porque el proyecto que probablemente se vote hoy, al final de la jornada legislativa, es para cambiar la forma en que se plantea la canasta básica. El Partido de Acción Ciudadana le dio esa tarea al Ministerio de Hacienda y en la lista de productos solo está lo que Hacienda, por efecto tributario, dice que se puede y se tiene que poner. Nosotros estamos diciendo que hay un factor nutricional que hay que incluir, entonces que Hacienda no hace esa lista solo, sino que tiene que incluir al Ministerio de Salud, a los colegios de nutricionistas,
a los consumidores de Costa Rica, a la defensoría de los habitantes, a gente que vele, que no nos estén vendiendo 5 con hueco con la lista, porque como me quita impuestos, no pongo cierto producto en la lista. Ese proyecto ya hoy, Dios primero, se vota y estaríamos logrando que la lista de canasta básica sea literalmente lo que el costarricense consume y no lo que el Ministerio de Hacienda quiera que nosotros consumamos. Muy importante eso que usted menciona, Jonathan. Le recuerdo a los amigos, tal vez a los que se acaban de unir, que hemos estado hablando de diferentes propuestas que se han presentado que tienen que ver con cómo ayudarle a los costarricenses a salir de la situación en la que en este momento están desde el punto de vista económico y pues son propuestas que de alguna manera se han tratado de empujar, pero que han estado o han sido bloqueadas por sobre todo el partido de gobierno, sobre todo el PAC y sus aliados también en algunos momentos, pero que con números, el diputado Jonathan Prendas de Nueva República ha estado exponiendo en el programa de hoy. Por eso lo invito a, si usted pues llegó tarde, que tenga la oportunidad en algún momento del día de volver a ver, ahí queda el video, va a quedar, lo vamos a repetir a las 6 de la tarde en YouTube, en mi canal de YouTube, Fabricio Alvarado, usted lo encuentra fácil ahí en YouTube, o bien a las 8 de la noche, otra vez en las páginas de Facebook Vecinos CR, Fabricio Alvarado y Francisco J. Prendas son las páginas donde estamos transmitiendo el programa Vecinos Ahora. Cuéntele a otros, quizá algunos todavía no saben que estamos de nuevo, que estamos de vuelta otra vez acá con el programa Vecinos y lo que queremos es precisamente que podamos conversar ampliamente sobre temas que algunos medios de comunicación definitivamente van a ningunear y de los cuales no van a querer hablar. Nos quedan 3 minutos antes de que usted se tenga que ir, don Jonathan, y emprender el camino desde su casa hasta la Asamblea Legislativa. Pero definitivamente hay que hablar de esto. Yo lo decía en mis redes y usted también hacía sus comentarios también. Pareciera que este tema de querer, de autopercibirse como héroes, es un tema, pues es como un mal de partido, ¿no? Porque ya son varios personajes del Partido Acción Ciudadana que pues han salido a ellos mismos, porque si no lo dicen ellos, no lo dicen nadie más, a presentarse como héroes delante de la ciudadanía. Unos completos irresponsables, eso es lo que son no solo el presidente de la República, sino también los escuderos que tiene en las diferentes partes del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Y lo digo así de claro porque ¿cómo va a ser posible que ahora el presidente de la República diga que es heroico meterle impuestos a un pueblo que no tiene con qué pagar, que no tiene por qué pagar más? Más de un 54% se paga de impuestos en Costa Rica por el ingreso de una empresa, de un sector de profesionales liberales. En este momento lo que hay que hacer es oxigenar, es valiente y es heroico encontrar las fuentes de financiamiento distintas a los impuestos para poder llevar pues bienestar a los hogares. Eso que hizo ayer el presidente de la República al comparar sus acciones con las realizadas en la campaña del 56 contra los filibusteros es tan parecida a lo que estuvo haciendo Hugo Chávez con Simón Bolívar que hasta que asusta. La comparación venezolano-costarricense que hace Hugo Chávez y Carlos Alvarado pues llama la atención y llama la reflexión. Nos están llevando por el mismo camino que hace 20 años cruzó Venezuela. Y en este momento, esas pequeñas señales que hace el Partido de Acción Ciudadana cuando dijo que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas y fue la mentira más grande comprobada y certificada de que hicieron un hueco fiscal de casi 1 billón de colones. También ahora salen diciendo que la acción de generar impuestos es heroica. Tienen un afán de protagonismo con el sombrero ajeno impresionante, porque en la campaña del 56 eran héroes, eran hombres de verdad que salían adelante con las propuestas para defender al país, no pues grupo de acciones y de referencias de un presidente de la República, que le pongo un ejemplo, Fabricio, ya para terminar mi participación en el programa el día de hoy, que le dice a los costarricenses, tome rutas alternas para llegar a donde tenga que llegar porque van a haber bloqueos, y él agarra un helicóptero para llegar a Punta Arenas. Esa es la forma de pensar del presidente de la República, que le dice al pueblo, voy a ver cómo hace porque yo simplemente agarro el helicóptero y llego donde tengo que llegar, a mí no me importa nada más. Usted mencionaba en sus redes, Jonathan, ayer, para cerrar ahora sí,
que también, hablando de este tema el autoproclamarse héroes, que bueno, fue también la actitud en algún momento del fundador de este partido, don Otón Solís, cuando pues se presentaba como el héroe de la ética y de la transparencia. Y bueno, varios años después estamos viendo las consecuencias de haberle creído a este partido, que era el partido de la ética, el partido de la transparencia, cuando incluso los medios de comunicación han dado cuenta, han consignado que pues desde la llegada del PAC al gobierno en el año 2014, los casos de corrupción se han multiplicado. Y el presupuesto ha subido. Con solo llegar, en el 2015 aumentó un 20% para beneficiar a las universidades que en este momento ya no ocupan esa plata y tampoco la quieren soltar. Es mucha la corrupción y son muchos los casos para analizar, Fabricio. Así es, Jonathan, y esperamos pronto poder seguir conversando con usted y vamos a tener acá a otros diputados también que nos hablen de la lamentable situación que se está viviendo en este país con un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere hacer algo realmente, y precisamente a eso voy una vez que don Jonathan se haya despedido, porque ya tiene que retirarse. Gracias, Jonathan, por habernos acompañado. Con todo gusto, Fabricio. Saludos a todo el vecindario en Costa Rica. Sigan creyendo que Costa Rica puede salir adelante. Sepan que Nueva República va a decirle no a más impuestos, sí a más producción y sí al trabajo digno que todos merecemos. Saludos y buen día. Gracias, Jonathan. Yo me quedo todavía algunos minutos más por acá porque todavía nos queda tiempo para completar la hora y quiero precisamente a propósito de lo que mencionaba Jonathan, de cómo la fracción del Partido Acción Ciudadana ha estado bloqueando proyectos que pues podrían ayudar en la situación de miles de costarricenses para que, sobre todo para que ustedes que nos están viendo tengan claridad de que no es un tema nuestro, o sea, no es que nosotros estamos diciendo, es el PAC el que está obstruyendo. Aquí le quiero mostrar, quiero hablarle de dos cosas. Número uno, una nota que habla de esto de otro medio de comunicación, en este caso de CR Hoy, y también les voy a estar compartiendo un informe sobre la situación que en este momento tenemos en el país, por lo menos un informe que hace unos minutos nos han pasado amigos comunicadores que pues están sobre el asunto y están sobre el tema. Y quiero primero leer la nota de, como repito, de CR Hoy, que se titula Diputados PAC obstruyen planes que aliviarían bolsillos de los costarricenses. Titula la nota, oposición enfila sus críticas contra la fracción oficialista. Aquí yo hago el paréntesis, esto no es un comentario de CRO, es un comentario mío. Bueno, volvemos al tema de la oposición. Oposición realmente ha sido el Partido Nueva República, porque los demás partidos políticos realmente no han sido oposición. Hoy se quiere presentar como oposición un partido de unidad social cristiana que pues fue o ha sido cogobierno y que pues, fue fundamental en aquel concepto de gobierno de unidad nacional que presentó el presidente de la República en campaña y luego al inicio de su gobierno. Todos sabemos que fue esta aplicación de este concepto, todos sabemos que fue un fracaso, pero debo decir que así es como los costarricenses ven a este partido. Liberación Nacional, bueno, algunos diputados, no vamos a ser injustos tampoco, algunos diputados del partido Unidad Social Cristiana, pues sí han tenido una actitud de oposición, algunos, otros no, otros han sido, y lo hemos mencionado en redes también, otros han sido pues prácticamente un diputado más del partido de gobierno. Liberación Nacional y Restauración Nacional, ni hablar de su actitud, el ser alfombra del PAC en los últimos años a cambio de puestos en el directorio, eso también está clarísimo para los costarricenses. No lo digo yo, lo dice la gente en las redes, usted lo puede confirmar si desea hacerlo dándose una vueltita por las redes de esos partidos políticos. Dice la nota, los 10 diputados de la fracción oficialista de Acción Ciudadana obstruyen el avance en el Congreso de dos proyectos de ley que en momentos de un elevado desempleo y la desesperación de muchas familias costarricenses llevarían un poco de alivio a sus hogares. Los legisladores del PAC impiden que el resto de fracciones políticas puedan avanzar con el trámite de los proyectos que librarían por 6 meses del pago del impuesto al valor agregado, el IVA, a los productos de la canasta básica, lo mencionábamos acá, y el que rebajaría el cobro del marchamo para el año entrante. La actitud de obstrucción de la fracción del PAC es reprochable para el resto de diputados opositores, pues alegan que mientras ellos impiden el avance de estos proyectos en el Congreso, el gobierno de Carlos Alvarado tampoco propicia las condiciones para que la economía nacional se recupere y más bien busca cómo imponer más impuestos. El proyecto que libraría del pago del IVA
a los productos de la canasta básica, ya incluso fue dispensado de todo trámite en el plenario, lo que mencionaba el diputado Prendas, con lo que su discusión se podría dar de manera más expedita, es decir, sería cuestión de ponerlo en votación y que ya se apruebe. Dice, este lunes, los jefes, esta nota salió ayer, este lunes los jefes de fracción intentaron colocar el proyecto dentro de la agenda de proyectos para discutir en la semana, pero el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, mostró su rechazo y el del resto de los 9 legisladores de la fracción. Quiero reiterar que nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto de... Bueno, ahí están las declaraciones del mismo diputado del PAC. En el caso del proyecto para rebajar el costo del marchamo del 2021, este martes en la Comisión de Asuntos Económicos, el PAC, por medio de la diputada Laura Guido, aumentó su obstrucción al presentar 22 mociones que incluso tienen el mismo contenido de otras que ya se habían presentado por parte de su compañera de fracción, Paola Vega. En total, el plan para bajar el costo del marchamo enfrenta 47 mociones, en su mayoría del PAC. Y bueno, dice la oposición, los apunta con el dedo, la actitud de obstrucción del PAC hacia estos dos proyectos le valieron críticas y cuestionamientos del resto de fracciones legislativas en el Congreso, más aún cuando Tom Solís, el fundador de ese partido y actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, defendió la creación de más impuestos, alegando que él es un ciudadano de clase media que se vería afectado. Vienen varias posiciones de diputados, bueno, de Liberación Nacional, viene posiciones de una diputada de la Unidad Social Cristiana, el diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, dijo que las decisiones del PAC están alejadas de las necesidades de los ciudadanos en un momento crítico para la economía nacional. Es un gobierno que no escucha al pueblo, que no le duele lo que le duele al pueblo. Sus decisiones son alejadas de las necesidades de los costarricenses en un año donde no se vive una economía normal, en la cual no hay con qué pagar. Oponerse a reducir el marchamo y a darle un oxígeno al costo del arroz y los frijoles de la gente va contrario a la lógica de las necesidades de la gente. Además, evaden reducir gastos y ser más eficientes con el uso de los recursos. Vamos a leer las posiciones de los otros diputados también para que no digan que aquí solo damos las de Nueva República, aunque hacemos la crítica constructiva, debemos decir, porque pues esa actitud debe cambiar y ojalá que sea realmente una posición no politiquera ni electoral, sino más bien es una posición sincera, la de estos partidos políticos que hasta ahora han sido alfombra del gobierno, pero ahora están pues levantando su voz en contra de las intenciones del gobierno de poner más impuestos, el impuesto, uno de ellos que es el que tiene pues bastante más molestos a los costarricenses, el impuesto a las transacciones bancarias. Dice el diputado liberacionista Roberto Thompson acusó un doble discurso de la fracción oficialista, a la que acusó de ejercer un filibusterismo legislativo para oponerse a proyectos que a ellos no les interesa. Hicimos un esfuerzo por reformar el reglamento legislativo. En ese esfuerzo la fracción del PAC estuvo de acuerdo y comprometida, por lo menos de la boca para afuera, para evitar el filibusterismo y permitir a las mayorías tomar decisiones. Hay un doble discurso que manifiesta su respeto a la democracia, en el tanto sean proyectos que les interesa, pero los otros aplican el obstruccionismo, que es lo que siempre los ha caracterizado, dijo Thompson. La subjefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, también acusó que el PAC, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, tiene un doble discurso. El doble discurso del PAC es siempre, llevan un mensaje de populista, de desarrollo, de apoyo a la reactivación, pero no mueven un dedo en relación, llevan un mensaje populista, perdón, es que hay un D ahí atravesado, un mensaje populista de desarrollo, de apoyo a la reactivación, pero no mueven un dedo en relación a eso, dijo la legisladora. Y finalmente la posición de Walter Muñoz, legislador de Integración Nacional, reprochó que además de su oposición a los planes para reducir el costo del marchamo y de suspender el cobro del IVA en la canasta básica, el PAC impide el avance del proyecto para reducir los costos de los medicamentos. Criticó que la ruta del Ejecutivo y sus legisladores sea la creación de más impuestos. Así que ahí les queda la nota, donde queda clarísimo que el partido de gobierno ha estado obstruyendo estos proyectos que los costarricenses están esperando su aprobación y están esperando, pues de alguna manera, un alivio, aunque sea pequeño, a sus bolsillos. Ahora, quiero cerrar con esto. Me hacen un reporte acá de que no se está escuchando bien. Ahí estamos revisando para corregir el tema del audio. Y con esto cierro ya. De todos modos, estamos cerrando ya el programa. El reporte que les hablaba
de los diferentes lugares donde hay manifestaciones o donde hay rutas cerradas. Ruta 1 en San Ramón, en el cruce Marcos Vargas, hay reportes de manifestación. En la ruta 2, en el puente del río Térraba, que está cerrado por manifestantes. Kilómetro 135 del puente del río Jilguero, también cerrado con manifestantes. Kilómetro 156, la Fortuna de San Pedro de Pérez Celedón, de la misma manera, cerrado. Kilómetro 191, me parece, 100 metros al sur del puente del río Ceibo, también cerrado. Kilómetro 316, Río Claro, el puente del río Lagarto, también cerrado. En la ruta 4, Altamira, cerrado también. Río Arenal, cerrado. Todo esto, manifestantes presentes en el lugar. Puente del río Frío en Guatuso, también cerrado. Monterrey, el puente del río Arenal, también cerrado en lo que es esa ruta 4. En la ruta 23 hay un desvío hacia la ruta 1 por el cierre de Caldera. En la ruta 23, la ruta 27 está abierto, según se indica en este reporte que acabo de recibir. Y en la ruta 32 también, bueno, hay más, también aquí tenemos un informe más amplio. En la ruta 32, la entrada de Guásimo cerrada, la entrada de Guásimo, el cruce de Liverpool en Limón también cerrado. La ruta 35, el cruce de Muelle de San Carlos y el puente del río Terrón Colorado, cerrados ambos. En la ruta 34, la entrada de Quecos está cerrada, según este reporte. El puente del río Parrita también, ahí está cerrada la ruta. En la ruta 126, el cruce de San Miguel de Río Cuarto, cerrado. En la ruta 140, el puente de Aguasarcas, también cerrado por manifestantes. En la ruta 141, Javillos, también está cerrado. Ruta 142, se dice que está abierto. La ruta 160, abierta. La ruta 209, abierta. La ruta 237, abierta. La ruta 247 en Cariari, puente del río Tortuguero, hay manifestantes, pero está abierta según este reporte. Y la ruta 250 en el sector de Chiles, Aguasarcas, abierto también hay manifestantes, pero está abierto. Suponemos que es la ruta hacia los Chiles por el lado de Aguasarcas, lo que se nos está planteando ahí. Así que, bueno, este es un reporte que nos llega, como repito, por parte de comunicadores que están enlazados también por los cuerpos de emergencia, que también están, por supuesto, muy atentos a la situación del país. Estaremos en el transcurso del día en la página Vecino CR. Le pido conectarse a la página Vecino CR, darle me gusta para que pueda también estar informado de todo esto. No solamente vamos a estar dando informes de la situación del país, compartiendo las notas de los medios de comunicación, sino también, repito, vamos a estar repitiendo el programa, pero también dando algunos datos importantísimos, con números muy claros que dio el diputado Jonathan Prendas el día de hoy. Pongamos en manos de Dios este día, démosle gracias a Dios por todo, pero pongamos también en manos de Dios todo, creyendo que Él nos ayudará a que todo salga bien a pesar de que las circunstancias muestran algunas situaciones negativas. Costa Rica es grande y estoy seguro que podemos salir adelante todos juntos. Gracias por acompañarnos hoy. En Vecinos nos encontramos mañana, viernes a las 8 de la mañana, en un programa más a través de las redes sociales. Compártanle a otros que estamos de vuelta, que Vecinos está de vuelta y que seguiremos levantando la voz a favor del pueblo. Un abrazo a todos, mil bendiciones, nos encontramos mañana. Chao. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.